Te sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast donde cada semana yo, José Antonio Badía, ¿Leyendas legendarias? Ese no es tu podcast, amigos. Te hace falta muchos miles de millones de seguidores. Ay, lo siento, si rompí tu corazón. Y pues no eres José Antonio Badía. Te falta invocar espíritus, demonios y pintarte el cabellito. Y pintarme las uñas, y fantásticamente. Las uñas de los pies también. Ay, está bien. Creo que me poseyó un espíritu por las fechas. Bueno, ahí va otra vez. Hola mundo, yo soy Rafa Cortés y estás escuchando el episodio número 18, la primera parte de este especial de terror de la última noche del mundo, un podcast donde hablamos de esos temas que taladran tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos preguntas tan serias o tan tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si esta fuera la última noche del mundo y yo estuviera acostadito en mi cama, con la luz apagada, y comenzara a escuchar un ruido espeluznante que me despertara, y luego ante mis ojos se presentara un espectro dispuesto a chuparme el alma, estoy seguro de que sale mi educación católica al quite y le avienta unos padrenuestros que me den el tiempo suficiente de prender la luz y salir corriendo. Tengo que asumirlo. Por más que me quiera creer una persona de ciencia, hay fenómenos que no se han podido explicar, al menos no por las ciencias duras. Y aunque las explicaciones de las ciencias sociales nos dan respuestas, cuando uno experimenta esos fenómenos, los razonamientos de los psicólogos, antropólogos o sociólogos no siempre te ayudan a dormir tranquilo. El tipo de pensamiento que nos exige la civilización es uno completamente racional, donde el progreso científico debería dirigir nuestras acciones. Pero no hay que olvidar que al menos hasta que Elon Musk logre transferir nuestra conciencia a un iPad, seguimos siendo unos changos que saben hablar y que le tienen miedo a la oscuridad, que crecieron venerando y temiendo a la naturaleza y que se contaban historias en la noche frente a una fogata para transmitir prudencia, conocimiento y conectar con el clan. Así que hoy los invito a que abracemos el pensamiento mágico que nos hace humanos y nos reunamos frente a la fogata escuchando varias historias reales que nos compartieron algunos de mis amigos. Disfruten esta temporada de espíritus, brujas y aparecidos, porque aquí se respira el miedo. Otra vez te equivocaste de podcast. Perdón. Bueno, ya. Como ya escucharon, hoy tenemos acompañándonos a Karina Vilés, que es una nerd de las historias de terror. Yes. Y vamos a estar comentando las historias que nos compartieron algunos de nuestros amigos, que en realidad, antes de seguir, que en realidad debería decir amigas, porque, gracias chicas, porque tenemos puras historias de mujeres, solamente una historia de hombres, pero está bien, está muy bien. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, y muy agradecida porque me invitabas a este capítulo tenebroso. Tenebroso. Pues es que ya sé que estás loquita y te gustan estas historias de terror y sentir miedo todo el tiempo. Oye, ¿por qué te gusta tanto esto? A ver, cuéntame. ¿El terror? Es como la salsa en los tacos. ¿Por qué como la salsa en los tacos? Le da sabor a las cosas, te da aventura, te da suspenso y te quedas picado. Es como una adicción y quieres más, quieres más. Antes de decirles más, les quiero... que se mate ella solita. A ver, ¿cuánto tiempo pasas escuchando historias de terror, Cari? A ver, cuéntanos. Escucho diario, pero es que me relajan. ¿Y cuánto tiempo no pasas escuchando eso? Psicópata eso. No sé, pues diario, como unas... No es tanto, como 2 horas diarias o 3. Bueno, o sea, mientras trabajo para relajarme y concentrarme, las escucho. O sea, la niña se siente relajada al escuchar historias de fantasmas y aparecidos. Dios mío santo, qué miedo me das, Cari. Oye, ¿te parece bien si empezamos con las historias de nuestros invitados? Sí, pero antes de empezar el podcast, a todos les recomiendo mucho que vayan a cerrar sus puertas, se pongan muy cómodos y aprovechando la época, vamos por un pan de muerto y un chocolate caliente. Un chocolatito. Para que disfruten las historias de terror. Están muy buenas. Pues entonces, ya están listos, ya están acostaditos en sus camas, ya están seguros, ya cerraron la ventana, ya cerraron el closet para que no se les asome nadie, ya están tranquilitos sentados en el sillón o en su cama con el fantasma de su casa, atrás de ustedes. ¿Ya pusieron su ofrenda? ¿Ya? Perfecto. Pues empecemos. Vamos a escuchar la primera historia que nos la comparte Yuriko. Yuriko, muchas gracias por compartirnos esta historia y pues vamos a escucharla.
pues en la universidad pues nos desvelábamos bastante por los trabajos y pues yo me quedaba a veces hasta las 3 4 5 de la mañana trabajando, haciendo todas las tareas que teníamos que hacer. Y en un par de ocasiones me pasó que pues la casa está en un primer piso y no hay árboles ni nada como para que se hayan producido esos ruidos. Entonces justo en mi ventana se escuchó como tocaron y me saqué muchísimo de onda porque pues eran como las 2 de la mañana y pues no es como que alguien pase así y te haga la maldad pues estando a ras de piso, ¿no? Y pues me asusté y dije, me puse a rezar el Padre Nuestro. Y en otra ocasión, igual estando en la universidad, me pasó que escuché a La Llorona. Y no suena como toda la gente cree que suena. Pues eso de, ay, mis hijos, no, es falso. Lo puedo corroborar. En esa ocasión lo que sucedió es que todos los perros, eh, tanto cerca como lejos, todos empezaron a aullar. Y de pronto, así como si alguien les hubiera dicho, ya basta, se callaron. Y entonces escuchó un silencio bastante extraño y de pronto se escuchó un lamento larguísimo y te juro que nunca se me había erizado tanto la piel, porque te juro que se me erizó desde la puntita del dedo gordo hasta todo, o sea, todo el cabello, hasta la última punta de mis cabellos se me erizaron. Y me dio un frío espantoso. Solamente escuché eso, me metí a mi cama y me puse a decir un buen de cosas. O sea, me puse a rezar, me puse a decir groserías y ya me quedé dormida y dije, bueno, ya mañana temprano hago mi tarea. Y desde ahí empecé a ya no quedarme tan tarde despierta. Porque, ¿sabes? Sí me dio un chorro de miedo. O sea, se escuchó muy, muy feo. Uh. Oye, a ver, Cari. Hay dos temas en este relato de Yuriko, que tenemos varios, pero el primero es el de tocar ventanas. Bueno, tú sabes, y también tienen que saberlo, por eso invité a Cari, porque yo soy muy miedoso, ustedes ya lo saben desde el podcast de los aliens, y Cari me cuida. Entonces, uno de mis terrores, de las cosas que más me dan miedo, son las ventanas sin cortinas en la noche. En el departamento donde vivíamos, teníamos un ventanal en el que nunca pudimos poner las cortinas. Y me daba mucho terror cuando tenía que quedarme trabajando en la noche, pues viendo a la calle, porque me da miedo que un vampiro o algo así vuele o que yo voltee a la ventana y que Te vea a estaba alguien viendo. y es como, o sea, estoy en primer piso, ¿no? Porque estaría alguien ahí viéndome. Sí, yo siempre te rescato, y más porque debemos decir eso. Me encantan las películas de terror, me gusta mucho escuchar historias, sobre A todo mí de la también. gente, pero soy muy escéptica. Entonces, hay momentos en que Rafael me dice, mira este video, ¿no? Súper realista de cómo se aparece. Ay, obvio no. Sí, Karina, mira, no, mira, esto es truqueado. Ay, no. Entonces, o sea, yo creo que por eso me gusta, porque está en este lado mío fantasioso, ¿no? Que tal vez te gustaría creer, pero en el fondo dices, no, no pasará. Y, o sea, qué tan probable sea, digamos, en el caso de los videos, de que alguien, algo se deje, ¿Grabar? grabar, ¿no? Es Ay, como no, que qué den miedo. mucha suerte, no, no sé. Pero bueno, sí, entonces Rafael le tiene mucho miedo a las ventanas y no se imaginan los rituales nocturnos que tenemos de cerrar muy bien cada ventana, que no traspase ni un fragmento de luz, porque Rafael ahí siente que se le va a aparecer algo, lo va a ver un ojo o Ay, una no. niña. Entonces no, me desespero Es, mucho en la noche. O sea, yo en la noche le tengo miedo a cosas más creíbles, como cerramos la llave del gas, desconectamos los aparatos, y Rafael le tiene miedo a la ventana. yo le tengo miedo a que alguien se asome y un ojo se mueva a través de la ventana. Ay, no, qué miedo. Oye, y La Llorona, ¿alguna vez has escuchado a La Llorona? Ay, no, creo que no ha pasado algo así como súper interesante, pero claro, La Llorona es como el referente de espectro mexicano que más Es el se clásico. ha ajá, visto, ¿no? Y justo ahorita que Yuriko contaba sobre su experiencia, me acordé mucho, ay, porque soy coleccionista de historias de terror,
Coleccionista de terrores. Entonces me acordé mucho de una historia que una vez nos dijo una compañera en la secundaria. No compañera, era como la mamá o la tía, ¿no? Nos contó que donde yo vivía, por donde yo fui a la secundaria, una vez a un chico, su mamá lo mandó a la tienda, ¿no? Entonces el chico se va a la tienda, pero era como un subida de cerrito, y era de día, eran como las 6 de la tarde, 7, no sé si era ahorita con verano, con horario de invierno que ya oscurece, pero el chico fue a la tienda. A la mitad de la subida, por así decirlo, antes de llegar a la tienda, está esta historia de que empezó a ver como neblina blanca en el piso. Neblina blanca. Como, perdón. Neblina, empezó a ver como no te estaba corrigiendo, o sea... neblina, como si estuviera haciendo muchísimo frío, pero realmente no había un cambio, no es como que iba a llover ni nada. Y vio una señora bajando junto con la neblina. No manches. Entonces se quedó pálido y el siguiente acto fue que regresó a la casa corriendo. ¡Pum! O sea que nada más la señora vio como entró algo corriendo, se metió abajo de la cama. Y fue de, ¿qué viste? ¿Qué pasó, no? ¿Te asaltaron? ¿Qué pasa? No, es que la Llorona. Y se empezó a morir de miedo. No manches. Yo me acuerdo que cuando era adolescente y leía todos estos libritos que te vendían en el centro de leyendas y todo, me gustaba mucho leerlos de La Llorona porque pues todos tenían en común esto, ¿no? Que era una mujer, que era una traicionera además, ¿no? Que había matado a sus hijos, todo lo que ya sabemos, pero siempre, siempre me imaginaba como estos escenarios, ¿no? Y siempre es la calle sola en la noche, la mujer gritando, el lamento. Entonces, siempre me lo imaginaba y era como, ay, qué padre, ¿no? Pero la verdad no me gustaría encontrármela. Y justo ahorita me acordé también, porque de La Llorona existen muchas versiones. Cada lugar tiene su versión, tanto en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, ¿no? De cómo la ven o en la República de Yucatán también. En la hermosa República de Yucatán. Y pues donde supuestamente hay más apariciones es en lugares donde hay agua, ¿no? Porque camina ahí, ¿no? Fun fact, la Ciudad de México es un lago, es un lago, por eso aparece aquí, ¿no? Pero mi papá un día me contó una historia que esa sí está fea, ¿no? Les cuento. Mi papá era fotógrafo de fútbol americano. Entonces él iba mucho a los partidos que se hacían en el Club Gamos en Cuemanco, y Cuemanco está en Xochimilco. Entonces a veces los partidos eran muy noche y tenía que salir de ahí del campo como a las 9, 10 de la noche, y a veces sus amigos le daban como un aventón a la avenida, a Periférico, porque la verdad si han ido a Cuemanco a esas horas y cuando estás solo está muy muy feo. Entonces él tenía un amigo que cuidaba una parte de Cuemanco en Xochimilco, y le contó que una vez estaba haciendo como mucho viento o estaba como un día inusual. Se fue a asomar al canal de Xochimilco en Cuemanco y justo vio a una mujer flotando en el agua, caminando. No mames, qué Entonces miedo. dice que eso nunca se le va a olvidar, porque una mujer, 2 en la noche, 3 flotando. Qué impresionante. Sí, claro, ¿no? Y además qué padre, ¿no? Imagínate ver eso. No, Cari, no, sácate. Ve a ver lo tuyo, aquí te espero. Ok, si les parece bien, vamos a escuchar la siguiente historia, que tiene que ver también con mujeres malévolas. Bueno, pues ahí va mi relato. Resulta que cuando yo tenía como 8 años de edad, más o menos, íbamos mucho a visitar la casa de mi abuelita. Para esto, ella vivía a escasos metros de un cerro. Bueno, por las noches se veía, su casa daba hacia el cerro. Entonces, cuando tú observabas, no todas las noches, en algunas noches del año, observabas el cerro y se veían como puntitos de fuego, puntitos rojos, vaya. Entonces, como nosotros pues éramos pequeñas, tal cual no nos lo explicaba, ¿no? Abiertamente. Resulta que un día estábamos en casa de mi abuelita, su casa era de lámina, estábamos acostados ya a punto de dormir,
llevan a una primita mía que era pequeña, tenía meses de edad. De repente se escuchan como si pasaran aviones, pero demasiado cerca del techo, cosa que pues nos sorprendió mucho. Para esto eran como las 12 de la noche. Entonces se escuchaban muchísimas risas, risas, pero unas risas que de verdad te daban demasiado escalofrío. Y como el techo era de lámina, se escuchaban como cuando los pájaros pisan los techos, así de esa manera. Al escasos que serán medio un minuto que se empezaron a escuchar esas pisadas, mis abuelitos se despertaron. Ellos eran muy creyentes de varias prácticas, porque como vienen de un pueblo, pues tenían varias oraciones para alejar a las brujas. Nos dejan al cuidado de mi mamá. Se salen mis abuelitos. La verdad es que desconozco lo que hicieron porque no nos dejaron pues salir. Y pues ya, al poco rato se dejaron de escuchar, pero las risas eran muy feas, eran unas risas muy diabólicas. Bueno, gracias a Mari Carmen, gracias Mari que me compartiste esta historia. Mari es mi compañera de la secundaria, una amiga de la secundaria. Y yo llegué a vivir a Ixtapaluca poquito antes de entrar a la secundaria. Entonces recuerdo mucho que cuando llegué, pues me gustaba platicar con mis amiguitos de la escuela, pues las leyendas locales, ¿no? Y recuerdo mucho que todos eran consistentes en estas historias, en las famosas bolas de fuego del Cerro del Elefante, un cerro que está enfrente pues de la casa donde vive mi papá, ¿no? Y ese Cerro del Elefante es un cerro muy famoso aquí en la zona de oriente del Estado de México, cerca de una colonia que se llama Tlalpizahuac, que aparte, dato curioso, es uno de los primeros asentamientos humanos en el continente, me parece. Entonces es muy vieja esa zona. Y ese cerro pues es muy famoso y ya sabes, como todos los cerros tienen su cueva del diablo y todo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando pasé a la secundaria, pues tenía muchos amigos que vivían cerca de esa zona. Y todos me decían eso, todos me decían que veían bolas de fuego, que se veían bolas de fuego en el cerro. eh, y algún maestro o algunas personas, no recuerdo ahora bien quién, nos llegó a contar justamente algunos detalles que nos dice Mari en su historia. Que estas bolas de fuego, o el nombre náhuatl de este críptido, es Tlachique. Y es una bruja que tiene cuerpo de guajolote, es la mitad cuerpo de guajolote y cuerpo de mujer, tiene cara de mujer si no me equivoco. Entonces, bueno, se supone que estas brujas, la manera en la que se transforman en humanas es quitándose los pies. Y entonces si tú le quitas los pies a una bruja, ya no se va a poder transformar. No, perdón, es al revés. Si una de estas brujas se quiere convertir o pasar como a su forma natural, por decirlo de ese modo, que es la de guajolote, se tiene que quitar los pies de humano porque esos pies le tapan las garras, por decirlo de ese modo. O así dice la tradición, la leyenda. Y entonces tú puedes, si tú detectas a una bruja, le puedes quitar los pies y quemarlos, y esa bruja no va a poder convertirse otra vez en humano y seguir haciendo daño y todo, y es más fácil como de capturar y matar, ¿no? Digo, no maten animalitos, ¿no? Pero en la tradición... No los animales son brujas. No los animales son brujas, las brujas no sabemos si existen, ¿no? Pero bueno, la tradición nos dice eso y siempre me pareció muy curioso que todos eran muy consistentes en señalar las famosas bolas de fuego ahí en el Cerro del Elefante. De hecho, todos los cerros o lugares así tienen como sus leyendas, ¿no? De apariciones de bolas de fuego y brujas. Y brujas, ¿tú no tienes alguna historia de brujas? Me acordé ahorita de una de mi mamá y una de mi hermana, que le pedí que me compartiera en audio y no lo hizo. Pero gracias, gracias. Lo voy a contar. Bueno, de mi mamá me acuerdo que la familia de mi mamá son de diferentes lugares de México, ¿no? Primero, mis bisabuelos eran de Oaxaca, fueron perseguidos a muerte y tuvieron que ir a Veracruz y en un lugar que se llama Martínez de la Torre. Justo cuando llegaban allá, me contaba mi mamá que la primera casita como que arrendaron ahí o no sé si lo compraron, una vez por la noche se empezaban a escuchar muchos ruidos afuera y la casa era de lámina
de la lámina, ¿no? Entonces ya ven que esas, cuando llueve y todo, pues es mucho el escándalo que se hace. Entonces justo nos contaba que la primera noche o de las primeras noches que pasaron ahí, se escuchaba como si le estaban tirando piedras, pero con saña, o sea, muchas piedras, como casi todo el pueblo se había puesto de acuerdo para ir a pedrar la casa. Entonces se escuchaba en el techo, se escuchaba en las paredes, entonces que su bisabuela agarró a sus hijos y empezó a como de ¿qué está pasando? ¿No? A refugiarse debajo de sus objetos. Y mi bisabuelo quería como salir a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces mi bisabuela lo detenía porque decía, no, te van a golpear, te van a matar, quédate aquí adentro y todo. Estuvo así un rato, dejaron de escuchar las piedras caer en el techo y el bisabuelo salió a ver qué estaba pasando. No encontró absolutamente nada. No encontró piedras, no encontró rastros de que hubiera llovido o algo, no encontró nada. Entonces ahí sienten que no, que fue una forma de decirles que no eran bienvenidos, pero realmente nunca supieron qué pasó. Nunca supieron qué pasó. Uy, qué miedo. Cuéntanos la otra, nos ibas a contar dos, sí, ¿no? No me acordaba. Hace muchos años, mi hermana se fue con sus amigos a Tlaxcala, a la casa de una de sus amigas. La casa era de la abuela, creo, de la amiga, pero estaba deshabitada, como que la tomaban de casa de vacaciones. Entonces, esta vez fueron como todos en amigos, fin de semana, vamos a peda y todo. Pero dice mi hermana que la casa era como muy rara, ¿no? Para empezar, estaba como todos los vecinos le tenían miedo. Y los vecinos lo conocían como la casa de las brujas, ¿no? Porque cuando salieron a la tienda o a comprar algo, les preguntaron, ¿no? ¿Y ustedes dónde son, no? No, pues de Ciudad de México. ¿Y dónde están ahorita? No, pues en la casa, digamos que la casa roja. No recuerdo bien, ¿no? Dijo, está en la casa de las brujas. Entonces como que todo el mundo ahí la conocía como la casa de las brujas. Dice Berenice que la casa estaba oscura, se sentía como pesada, tétrica. Todos los rincones estaban llenos de hilos rojos con tijeras y montones de sal. Pero toda la casa, dice que no había cuarto que no hubiera eso, que la verdad se veía muy tenebroso. Entonces fue de, pues, no creemos en esto, vamos a hacer lo que venimos a hacer, ¿no? Entonces estaban en la fiesta, todo, y llegó un momento como que todas las chicas se fueron a reunir al cuarto a ver televisión. Pero si recuerdo bien, creo que se las prendían, se las pagaban, jalaban cosas, que neta fue un fin de semana de terror, empezando por el aspecto de la casa y dos por los fenómenos paranormales que estaban pasando. Ok, ¿y no les pasó nada más? No, es que realmente como fue hace mucho tiempo y por eso quería que ella me lo contara, es como de lo que queda en mi mente. Gracias, Berenice, ¿eh? Gracias. No, no es cierto. Saludos a Bere. Bueno, ahora que mencionas lo de la sal y las tijeras y eso, me acordé también de que cuando llegué a vivir a Ixtapaluca, algunos compañeritos de la primaria me contaban eso, ¿no? Recuerdo que, la verdad no recuerdo quién, pero recuerdo que alguien me contó alguna vez que de chiquito, de bebé, se lo iba a robar la bruja, ¿no? Y la bruja, o la manera en la que la abuela o la mamá, ya saben, usaba este tipo de remedios era atarle un cordoncito rojo al niño en la muñeca y poner unas tijeras abiertas debajo de su almohada o de su cama, ¿no? Nunca entendí bien por qué, pero siempre me pareció muy curioso que me contaban eso, ¿no? Y eso me gustaba mucho, pues, cuando llegué a vivir acá, porque pues, no sé, me sentía explorador ahí, escuchando las historias de mis nuevos amigos y siempre me pareció muy curioso eso. Y la sal, pues también me imagino que ha de tener ahí Un efecto una función ritual. o algo así, ¿no? Y ya justo ahorita, le diste a clavo justo a lo que me faltaba en la historia, o parte de la historia de mi hermana. Le contó su amiga que su abuela, una vez en uno de los cuartos, o sea, la razón por la que empezó este ritual de tijeras, moños rojos y sal, fue porque una vez creo que los nietos se quedaron a dormir ahí, a la casa de la abuela. Entonces, la abuela, con su sexto sentido de protección, dijo algo anda mal, voy a ir a ver a los niños cómo están, ¿no? Se asomó al cuarto con la luz apagada y vio como de la boca de un niño salía un hilo blanco, o sea, hacia arriba, como si flotara un hilo blanco, y arriba de ese hilo había una bolita luminosa,
O sea, solamente, o sea, como una bolita luminosa, como si le estuvieran chupando. ¡Qué miedo! Algo. Se lo estaban chupando. Ajá, literal. Literal. Entonces, pues la abuela la vio ese como objeto, prendió la luz y vio que no estaba. O sea, al prenderla, vio que ya no había nada, ¿no? Decidió volver a apagar y seguía la bolita ahí, con el hilo conectado al niño. Entonces la abuela fue por unas tijeras y ya ves que dicen que supuestamente tienes que cortar como en zigzag, algo así. Es como si fuera una lengua que está succionándolo y tienes que cortarlo en zigzag, tac, tac. Entonces lo que hizo la abuela, o sea, cortarla, la lengua, y ya solamente así volver a verificar y ya no estaba la bola aspirando a su nieto. Ok, bueno, ahora aprovechando que estamos hablando de brujas en este momento, recuerdo alguna leyenda que, no sé, habré escuchado en algún lado, seguramente Leyendas Legendarias. Escuchen Leyendas Legendarias, es muy buen podcast. Seguro ya lo escuchan. Sí, es el número 1. Es el número 1, ¿no? Pero bueno, no sé si fue ahí o en otro lado, pero en algún lado leí o escuché que otra manera en la que se conciben a las brujas en la cultura es como en forma de serpientes o algo así. Y entonces dicen que las brujas tienen como una parte de serpiente, cabeza de serpiente, que despista a la mamá y se pone sobre su seno para darle la sensación de que lo está amamantando y digamos como que le roba la leche, por decirlo de ese modo, mientras se está comiendo al bebé o se lo lleva para como la película de las comérselo. brujas. ¿Cuál? La película de la bruja. La de la familia cristiana que es exiliada al bosque. En esa pasa eso, no me acuerdo. Pero es un cuervo y le está arrancando el seno. Ajá. Y se están llevando al recién nacido. Pues justo eso, ¿no? Qué padre que digo, seguramente todas esas leyendas tienen un origen en común, pero está padre que todas tengan esas coincidencias, ¿no? Y es justo eso, le robo la leche materna y me llevo al niño. Entonces, bueno, está padre. Ahí cuéntenos en los comentarios si ustedes tienen alguna historia con brujas. Y bueno, de mientras vamos a escuchar la siguiente historia, ¿te parece? Pues una vez fui con mis papás, con una señora que le decían hermana, que estaba con una sotana blanca y hacían como limpias. Pero siempre que iba, mis manos como que se ponían rojas. Siempre que llegaba al lugar, porque se sentía como una vibración así, extraña. Entonces siempre se ponían rojas, así, como que me circulaba mi sangre muy rápido, no sé, como cuando te pones nervioso. Entonces, varias veces que fuimos porque se supone que yo iba en la secundaria y era muy rebelde y así situaciones. En una de esas, una vez me dijeron que yo traía a un alma de un niño de mi escuela cargando, porque hubo un tiempo que me dolía mucho la espalda. Entonces, yo no aguantaba la espalda y esta señora que le decían hermana me dijo que me iba a operar la espalda. Te hacen tus limpias, así como con agua bendita, incienso, veladoras y todo, hierbas y así. Y ese día no me tocó mi espalda, pero sí se sentía como una energía súper, súper caliente. Y me dijo, a lo mejor y sientes algo, no te vayas a mover porque te estoy curando, te estoy operando la espalda. Y tal cual sentí como me metían una aguja. Y en la siguiente como sesión me pasó que a mi papá le estaban haciendo una limpia, y como mi papá pues dicen que carga malas energías por su trabajo, pues ese día de la limpia la señora como que se le metió un demonio y empezó a gritar así como cosas sin sentido, ¿no?
como que en otro idioma y empezó a vomitar así horrible, ¿no? Pura espuma con baba, ¿no? Y empezó a decir cosas como que te voy a matar o cosas así. Entonces se supone que toda la energía mala que mi papá tenía, ella la absorbió y fue algo así tan real, no fue algo que se viera fingido, fue real. Y pues ya. Bueno, esta historia es de mi hermana. Gracias, Jazz, por compartirnos esta historia que a mí me interesaba mucho que escucharan. Yo, digo, soy miedoso, eso sí lo voy a aceptar, soy muy miedoso, pero también soy de cierto modo escéptico. Entonces me acuerdo que yo no fui a esa sesión espiritista a la que fueron mi hermana, mis papás y unos tíos, abuelos que tengo. eh, y entonces cuando a mí me llegaba la información, pues siempre fui muy incrédulo de lo que me contaron, ¿no? Eh, pero esta situación que cuenta mi hermana de que tenía el dolor en la espalda y que según le iban a hacer como una operación, usaban estas personas estos términos como muy médicos, por decirlo de ese modo. Y recuerdo que mi hermana, digo, ahorita, pues obviamente ya pasaron muchos años y no lo cuenta como me lo contó en aquel momento, ¿no? Pero sí recuerdo que en aquel momento ella estaba muy sorprendida de que, de que había sentido una aguja atravesando su cuerpo sin que nadie la tocara, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, ¿no? Ahí, esto se puede explicar de muchas maneras, seguramente sugestión, cosas de ese estilo, pero siempre me llamó mucho la atención y nunca me he atrevido a ir a una de esas cosas porque una, no creo, y porque dos, siento que tampoco llegaría yo como muy dispuesto a experimentarlo, pues, ¿no? Entonces siento que no sería una buena experiencia ir siendo incrédulo, ¿no? Entonces, esto también me lleva a recordar algo que leí de un libro que se llama El pensamiento salvaje del señor Levi-Strauss, ¿no? El de los pantalones. Y en ese libro este señor dice algo muy interesante sobre estas experiencias. Y dice que, bueno, en todas estas tribus o culturas del mundo que él estudió, porque es antropólogo, fue antropólogo, estudió mucho cómo funciona la chamanería, ¿no? Y entonces ya me llama mucho la atención que pues este señor está totalmente en lo correcto con el ejemplo que nos menciona Yasmín, porque decía que los chamanes necesitan absorber el mal, como son elementos o son puentes entre Dios o entre los dioses y los humanos, ellos tienen esa capacidad de poder absorber el mal y sacarlo, ¿no? Y entonces en ese libro Levi-Strauss dice que estos chamanes tienen un montón de métodos en los que tienen que simbolizar ese mal extraído, ¿no? Entonces ponía ejemplos de, como dice Jazz, de gente escupiendo con espuma en la boca, ¿no? Que se vuelve un poco loco, que cambia la frecuencia de su voz, que se oye más grave. Incluso en el libro mencionan algunos ejemplos como este como gente sacando sapos de su boca o culebras de su boca. O sea, ve tú a saber desde cuándo se la tiene que meter antes de que llegue con la persona o cómo sea el proceso, pero los chamanes tienen pues esa necesidad evidentemente de poder simbolizar eh, la extracción del mal, perdón, y de la conexión, digamos, divina que tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy escéptico de estas historias, pero no dejan de parecerme muy curiosas y tampoco, digo, no estamos aquí para negar la realidad de nadie, ¿no? Cada quien sabe lo que vive, pero me parecen historias muy impresionantes, pues. ¿A ti te ha pasado algo así o sabes de algo? No, hasta ahora no conozco a alguien que haya ido a una ceremonia de este tipo, pero igual, sí, siento que soy como tú, que si me harían una, ay, siento que hasta me lamentarían o algo así porque estaría burlándome o Mm. estaría como de, ay, es neta, o sea, siento eso, ¿no? Siento que va más por el hecho de, o sea, es muy padre creer en la magia y es muy padre ese sentido de que no podemos explicar las cosas o que alguien me puede curar con sus manos o su mente, ¿no? Y no dudo porque hay plantas, la herbolaria, ¿no? Las plantas que curan muchas enfermedades y todo,
pero ay, es que es un tema súper, súper difícil porque ya estás chocando con las creencias con de las otras creencias, personas. claro. Entonces, A mí lo que me gusta, o sea, otra vez, ¿no? No venimos a hablar aquí de si son verdad o mentira estas historias, ¿no? Pero justo lo que me gusta de este tipo de historias relacionadas con magia, con ocultismo, con chamanería y así, es, digo, yo soy medio ñoño, ¿no? Me gusta una cosa que se llama la semiótica, que ojalá algún día hagamos un episodio sobre eso, pero no he encontrado a la persona ñoña ideal para hablar conmigo de eso. Pero bueno, lo que me gusta es justamente todos estos ritos simbólicos que se hacen en una sesión de curación chamánica o cosas de ese estilo, ¿no? sí, y ahí creo que lo que juega más es tu fe, ¿no? O sea, Justo. que tú, qué tanto creas, porque al tiempo de estar creyendo, lo estás materializando, ¿no? En este Lo caso, el experimentas. sentir, o sea, te puede ser como algo psicosomático, o que estés escuchando de, ahora te voy a tocar, pero no te voy a tocar. Y entonces tú ya sabes en qué punto estás como de, sí, estoy sintiendo, Oye, estoy sintiendo. Pero entonces, ¿no te gustaría vivir algo así? No, porque siento que faltaría mucho respeto. O sea, Ok. la verdad, a veces mi carácter es como muy imprudente. Ok. Entonces siento que podría acabar maldecida. Eso Es que pasa también. Porque, que a también ver, es si eso. no crees, ¿por qué tienes miedo de acabar con una Es maldición? que es como de, es que quién sabe. Es que uno nunca sabe. Mejor no le muevo. Mejor ni le muevo. Ok. Vamos a escuchar otra historia que nos compartieron. Nada más que esta nos la compartieron en texto, entonces se las voy a leer. Mira, en mi familia siempre han habido cosas raritas. Aún me quedan algunas por descifrar y creo que eso le pone sal al asunto. Mi abuelo era masón, y mi abuela, bueno, algo también traía, y lo comprenderás cuando te cuente la historia. En mi familia siempre han habido desgracias muy raras, y comencé a pensar cuando era niña que estábamos malditos. Desde que soy muy pequeñita veo cosas, y eso no era precisamente un tabú en casa. Yo viví mucho con mis abuelos y ellos me decían que a los demás no debíamos platicarles sobre esto. Mi abuelo tenía un especial cuidado conmigo y con mi don, y algunos días, por las tardes, me enseñaba a usar espadas, a meditar de formas un poco peculiares, y me enseñaba también sobre símbolos alquimistas. La creencia es que en cada generación de nuestra familia hay algún don, algo como un hombre o una mujer de poder. Y bueno, eso es muy enredado. En fin, siempre tomé clases raras y no debía estarlo platicando. Tomé clases como física cuántica, angeología y demonios, herbolaria. Y un día, aquel maestro amado enfermó, mi abuelo. Parecía raro, pero de pronto le dio Alzheimer y ahí comencé a hilar las cosas yo sola. Mi abuela se fue a vivir a mi casa. Y un día, al estar en la enorme y tétrica casa de los abuelos, me encontré con la maldición. En el ropero de mi abuela encontré un espacio pequeño en la pared. Lo destapé y de pronto se cerraron las puertas de la casa. Al mismo tiempo se sintió un aire helado como si hubieran pasado 1000 caballos corriendo en invierno. Había encontrado una especie de bolsa muy sucia y olía raro. A un lado de ella había unos platos y unos vasos vacíos. Saqué la bolsa y al hacerlo me recorrió un escalofrío horrible. Dentro de las bolsas habían 7 muñecas negras, 6 con vestidos rojos y una con vestido amarillo. Estaban bastante descuidadas y viejas, pero los vestidos intactos. Cuando las encontré, llamé a Ricardo y Amalia, mis padres del alma y maestros de alquimia, mis caballeros de luz. Ellos me dijeron que los metiera en una caja y fuera de inmediato a su casa. Estando ahí abrimos la caja, empezamos a investigar un poco de qué se trataba. Para no hacerte el cuento largo, yo no le dije nada a mi madre o a mi abuela de lo que encontré. Resulta que era santería y que las muñecas se las habían regalado a mi madre. Dentro de cada una de esas muñecas habían 7 almas, una en cada una. Almas que se debían cuidar, ofrendar y alabar, y habían sido abandonadas un buen rato. Al parecer mi madre tendría que ser la próxima guardiana. Una tía nuestra que vive fuera de México se las había enviado. Y mis abuelos, al recibir este regalo, decidieron no darle ese peso a mi madre. No lo sabían, pero así la maldijeron.
Por mucho tiempo me había preguntado por qué en casa las cosas siempre habían sido difíciles, y de pronto hasta malditas. Mi madre había experimentado maldiciones cada 7 a 14 años. Un día le pregunté sobre esto a la abuela, sin que mi madre supiera, y no me contestó. Actuaba como si estuviera loca, se evadía totalmente. Así mis maestros me indicaron que teníamos que bajar a esas 7 almas al inframundo. Era un proceso complicado y riesgoso. Trajimos un maracame, amigo de una de mis tías, alguien con el que entrenamos cada 6 meses, y algunos de mis amigos con los que hacemos un ritual y trabajo del alma. Esa noche era particularmente rara. Los lugares fueron dados y los roles también. Además, los perros de Agustín, que son guardianes, hicieron un círculo conjunto con nosotros. En fin, la noche empezó a caer, preparamos el jicuri y comenzamos el ritual. Comenzamos a comer el jicuri y a cantar. En el momento que empezamos a llegar al trance, con los ojos cerrados, escuché un canto que empezó a interponerse sobre el canto del maracame. Un canto raro pero con voces hermosas, fuertes y vibratorias. Alguien preguntó, ¿quién está cantando? Pero yo no podía abrir los ojos. Alguien respondió, creo que es Ana, y yo no podría abrir ni los ojos ni la boca. En mis entrañas empecé a sentir una angustia y coraje al mismo tiempo. Ese enojo, esa ira, iba creciendo y de pronto pude abrir los ojos y la boca. Al hacerlo, mis ojos se sentían muy sensibles, como si todo tuviera unos colores súper brillantes y fuertes. Y en la boca tenía un sabor asqueroso de sangre ya machacada. De pronto tuve la pulsión de escupir. Y sí, justo tenía sangre, pero también una sensación de que me habían salido más dientes. Me asusté y corrí fuera del círculo de poder, sin cumplir con un ritual para salir. No debía hacerlo, pero no podía más. Mi tía Debbie, que es chamán, fue detrás mío, y cuando me di la vuelta estaban ella y los perros. En cuanto yo me di la vuelta, empecé a gruñir como si tuviera un demonio dentro. Los perros empezaron a ladrarme, y Debbie comenzó a poner sus manos como defendiéndose. Algo estaba mal y no me sentía nada bien. Debbie me gritó que invocara a mis animales de poder y que no dejara que las muñecas me lastimaran. Yo tenía un coraje dentro como si fueran el de muchas personas, muchas almas. Intenté y logré llamar a mis animales de poder y caminé hacia el círculo de nuevo. Los perros se hicieron chiquitos y para atrás. Un escalofrío recorrió la espalda de todos y el maracame me dijo que caminara al centro, que abriera la caja de las muñecas e intentara ponerlas al fuego. Eso hice, pero sentíamos que el fuego crecía. Y entonces empezaron a aproximarse unos perros que no conocíamos y además aparecieron unas sombras. 2 chicas que nos acompañaban comenzaron a llorar y a temblar. El sonido era horrible, como de lamentos y gritos, y el miedo era paralizante. El maracame me sostuvo la cabeza y las muñecas a mis pies. Me dijo que sentiría como si estuviera muriendo, pero que él me ayudaría a salir de esa situación. Solo que yo tenía que decidir salir, o mi alma se quedaría en el inframundo y no regresaría nunca. Ahí moriría. En verdad sentí como si mi aliento se hubiera ido. Empecé a balbucear una lengua extraña y lo único que vi era oscuridad, y me veía caminando en un lugar horrible con partes de cuerpos, sangre y gente agonizando, con demonios horribles y gente desfigurada. De pronto escuché gritos y me dio pánico. Empecé a llorar y a soltarme y me estaba muriendo. A lo lejos escuchaba que decían, ya está muy fría, se va a ir. Y comencé a pensar en no regresar. Después de unos minutos sentí como si me hubieran arrancado los dientes y me desmayé. Luego recuerdo despertar y ver la cara de todos muy asustados. Esta historia no paró ahí. Mis sueños y mis historias han seguido sucediendo. Años después fui a Cuba con mi esposo a descubrir más sobre la maldición que pesa sobre mí. Wow, esta historia está muy sorprendente porque tiene, o sea, De todo. de todo, de todo, de todo.
¿Tú qué harías si te encontraras de pronto ahí unas muñequitas raras abajo de tu cama o algo así? Ay, no sé, porque, a ver, lo que yo quiero entender es que si todo era como giraba a partir de la santería, o sea, quienes le ayudaron a hacer como este ritual para liberar las almas y eso también era como santería. No, no lo sé bien, pero lo que entendí es que como que pertenece a una familia que, pues que tiene como este tipo de mundo. Y lo que entendí más o menos es que la tía le mandó esas muñecas a la mamá para que la protegieran, pero los abuelos las ocultaron o algo así, y al hacer eso maldijeron a la mamá. Y entonces, pues la magia esta, entiendo que es como vudú, ¿no? No, no lo sé. Pues de cierto modo como que la impactaba a ella, ¿no? ¿Tú qué harías si te cae una maldición ahí de pronto? Ay, no sé, no sabría a quién recurrir, porque es como de, sí, es que, no sé, te iba a decir como puras bobadas, Sí, es que pero como realmente terreno no. desconocido, Sí, ¿no? exacto. No, igual yo sé que no me gustaría estar maldito. Muchas gracias. Este, vamos a escuchar la siguiente historia que nos la comparte. Nos la comparte Karen, mi amiga Karen, que le mando un abrazote. Muchas gracias por compartirnos tus historias, Karen. Vamos a escucharla. Hola, hola, buenos días. Pues, híjole, tengo varias historias ahí como que contar. Mi bisabuela paterna, ella tenía, no sé si llamarlo un don, una visión, o como la película de Doctor Sueño, un resplandor. Podía ver cosas que quizá a los demás no creeríamos o se nos harían inverosímiles, pero ella tenía ese poder, llamémoslo así. Um, Pues alguna vez mi abuela nos contó que un día cuando ellas venían de regreso con su mamá, mi abuela tenía dos hermanas más, entonces eran tres, un día venían de regreso a su casa, hacia su casa, ellas vivían en San Rafael, eh, yendo hacia Chalco, no recuerdo cuál es el otro nombre del poblado, cercano a las montañas del volcán Iztaccíhuatl. Entonces, pues en la madrugada iban caminando hacia su casa, en esas épocas en donde caminar por la madrugada no era nada extraño ni nada peligroso, bueno, menos peligroso que ahora, pues iban caminando ella con sus tres hijas, mi bisabuela con sus tres hijas, y de repente cuenta mi abuela que las resguardó en el quicio de una puerta o en el umbral de una puerta y que mi abuela se puso de frente de ellas, bueno, mi bisabuela se puso frente de ellas cubriéndolas con su propio cuerpo y gritando hacia la nada porque mi abuela y sus hermanas no podían ver nada, pero gritando refiriéndose a un hombre, gritándole que se alejara, que quería que se alejara de ellas, ¿no? Entonces, después le preguntaron a su mamá que qué pasaba y ella les dice, es que no ven a este cabrón, a este que era como un tipo ranchero o charro, montado en un caballo negro muy grande que las amenazaba con el caballo, ¿no? Las amenazaba con lanzarles el caballo encima. Entonces mi abuela les decía, de verdad, bueno, mi bisabuela les decía, de verdad no ven a este hijo de la chingada que nos quiere aventar el caballo. Pues esa es una de las historias de mi abuela. Turururún. El famoso charro negro. De ese, la verdad, no he escuchado mucho. Solo sé que es un charro, es negro Y monta a caballo. y monta caballo. Es lo único que sé. ¿Tú sabes algo más del charro No, negro? realmente creo que nunca he escuchado, o sea, lo conoces porque es parte del Del folclore folclore. mexicano, ¿no? Y está padre, está súper padre que tal vez tus abuelos o antecesores de nuestros abuelos que les contaban a ellos, ¿no? Que hayan visto como estas presencias. Pero creo que es esa parte de las leyendas mexicanas de las que ya no hay historias. Ya no es como que Claro. veas ahorita a tu sobrinito y digas, el charro El negro, charro ¿no? negro, O sea, claro. la Llorona tal vez porque es más popular, Más mainstream. pero como esas historias, no. Y está padre que se conserven. Sí, bueno, sobre el charro negro, también tengo una historia de mi hermana, no es tan profunda, ¿no? Simplemente lo vio.
En la casa de mi papá, en la parte de arriba, donde están todas las habitaciones, tenemos un pasillo con un ventanal. Y ese pasillo tiene vista directa a un campo de cultivo, en un cerrito, porque pues vivimos en un cerro, ¿no? Entonces, una noche me acuerdo que mi hermana se paró al baño. Bueno, me lo contó después, ¿no? Pero me contó que ella se paró al baño a la mitad de la noche y pues entre su sueño y todo, volteó a ver al ventanal, ¿no? Y como que la mirada le llamaba mirar, bueno, voltear hacia el campo, ¿no? Y bueno, no es muy extraordinario, simplemente dice que en el campo vio que había un charro que se veía todo negro, también en un caballo muy grande, y que tenía los ojos rojos, y que la estaba mirando a ella. Entonces, pues ella solo sintió miedo, fue al baño y se volvió a acostar, ¿no? Y digo, no pasó nada más, pero qué pinche miedo que te pares en la mañana a hacer del baño y que veas ahí a un güey mirándote a través de la ventana. Otra vez mi terror con las ventanas, ¿no? No. Qué miedo y qué valiente de ella de aún así ir al baño y regresar cómodamente a su cama. Sí, yo me hubiera quedado en mi cama ahí orinándome Gritado, sí, calientito. Ok, bueno, pero antes de que vayas a otra historia, pero ¿cuál es como el fin, no? O sea, digamos, la Llorona la escuchas o luego como que se lleva a los niños o algo así, ¿no? Pero el charro... Es lo que no sé si te lleve también o se robe a las damiselas, ¿no? A lo mejor eso quería hacer con... Como si fuera un revolucionario de cuando se robaban a las chicas. Yo creo. Como una representación de eso, ¿no? Está interesante eso, hay que investigar más sobre el charro negro y ahí a ver cuando hacemos un episodio de leyendas legendarias. ¿Qué? Perdón. Leyendas mexicanas. Leyendas mexicanas. Ok, vamos a escuchar la siguiente historia. Hola Rafa, buenas noches. Habla Isaac. Te voy a contar mi historia de terror. Cuando yo iba en la secundaria tenía aproximadamente entre 12 y 13 años. Mi papá un día llegó a la casa con unas figuras aztecas. Había ido a tomar pulque a Teotihuacán y regresó con unas figurillas. A él le gustaba todo eso. Entonces las acomodaron encima de un mueble que teníamos en la sala. Pero mi mamá empezó a notar que había ruidos en la casa. Que en la noche cuando estaba ella sola se oía, no pasos propiamente, pero sí ruidos. Ella empezó a ver qué era lo que ocurría y dedujo que los ruidos empezaron desde que mi papá había llevado esas figuras a la casa. Entonces ella un día las quita de ahí y las pone arriba de un mueble, de un ropero, hasta la parte de atrás. Yo en ese tiempo pues estábamos muy chicos y vivíamos todos juntos, somos una familia grande. Entonces yo me dormía en el suelo, justo junto al ropero. Y un día de la nada estaba yo acostado y se cayeron esas figuras, me cayeron encima. Mi mamá decía que no había modo de que se cayeran porque las había puesto hasta atrás del mueble. Entonces ella buscó solución a todo eso y entonces fue a la iglesia y trajo un cura y agua bendita. Y no sé qué hizo el cura, pero ha de haber hecho un rito. Y mi mamá echó agua bendita del diario. Pero aún así se siguieron oyendo ruidos porque no tiramos, o mi mamá o mi papá no tiraron esas cosas, sino que las conservaron en la casa. Y se siguieron escuchando ruidos. Entonces, el día que mi mamá decidió tirarlas a la basura, se dejaron de escuchar los ruidos. Tal vez no sea una historia de terror esta, pero sí fue algo que espantó mucho a mamá. Yo, la verdad, no, en ese momento no le tomé mucho en cuenta. También tengo otra que le ocurrió a mis hermanas mayores. Ellas decían que durante mucho tiempo se estuvieron viendo luces adentro de la casa,
que era, no sabían si, a qué era lo que provocaban esas luces. Eran unas luces multicolores que se veían en el piso de la casa. Y a mí me lo decían porque en ese tiempo hacíamos fotografías y yo era el último que me acostaba. Y me preguntaban que si yo era el que hacía las luces o que si veía las luces. Y yo les dije que no, que yo nunca había visto las luces ni las provocaba yo. Y en ese tiempo ya se espantaron muchos y también de la nada se dejaron de ver las luces. Esas son mis historias. Espero que te sirvan. Hasta luego. Ay, mi suegro, y justo después de la historia de la arqueóloga teotihuacana. Ahorita le van a ir a jalar las patas, pero los de Lina. Sobre todo por andar tirando figurillas. Por andar tirando las figurillas teotihuacanas a la basura. Bueno, es muy común, ¿no? Ese tipo de historias de me traje la figurilla que me encontré cuando estaba construyendo mi casa Me pasó algo. y me pasó algo, ¿no? Sí, de hecho, ahorita justo me acordé de 2 historias. Justo una es en Teotihuacán. Una maestra nos contaba siempre que una vez fue su hermano y la esposa de su hermano a visitar las pirámides. Ya ves que están los puestitos al pie del suelo que venden como figuritas, pero todo es como réplica, Artesanal. ¿no? Réplica artesanal. Entonces ellos se compraron un calendario azteca y chiquito, como del tamaño de un plato. Y lo pusieron arriba de su cama, o sea, como en la cabecera. Uh-huh. Y ya, entonces que de repente en la noche escuchaban ruidos, que no sabían qué pasaba, o sea, prácticamente desde que trajeron esa figurilla, aunque era una réplica, como que traía una energía extraña porque escuchaban como ruidos, se veían movimientos, y era como extraño. Y una vez dice que en la casa se sintió como si estuviera temblando, que estaban dormidos y nos Órale. despertó la cama temblando. Entonces fue de sismo, ¿no? O sea, vamos a salir, ¿no? Sismo detectado. Ay, no, por favor, eso sí me da miedo. Eso sí me da mucho miedo. Y entonces fue al momento de querer salir de la cama, se dieron cuenta que solo era la cama lo que estaba temblando, nada más en la casa. Y enseguida lo que pasó fue cayó el calendario en medio de los dos. No manches. Entonces como se fragmentó, lo tiraron y santo remedio. Y no santo volvió a remedio. pasar, no volvió a pasar nada. Es que justo, o sea, por eso digo que aunque a veces soy escéptico de estas historias, o sea, ahí está el poder del simbolismo, pues, ¿no? O sea, finalmente el calendario azteca, pues era el dios Sol al que le ofrendaban los corazones, ¿no? Entonces, pues imagínate toda la carga de tantas muertes, también de tanta fe que carga un símbolo como ese, está muy cañón. Sí, y justo también la historia de mi abuelo que justo nos contaba mi mamá el fin de semana. Mi abuelo es de Jico, ahí está por el cementerio el que es muy famoso por el Día de Muerto, Miski. ¿Miski? Ajá, por ahí está ese cerro, justo en las faldas. Mi abuelo luego iba como a sembrar allá arriba, así es como sus pequeñas cosechas, entonces contaba que siempre que iba se encontraba y empezaba como a escarbar para ver, para echar las semillitas, se encontraban muchas figuritas. Entonces al verlas, pues se las hacían bonitas y se las bajaba a su casa, ¿no? Se las llevaba a su casa. Pero igual que con mi abuela, esta es la historia que estoy contando es de mi abuelo materno y la otra es de mi abuela materna, ¿no? Entonces son dos familias diferentes. Familias diferentes. Entonces mi abuelo cuenta que se empezaban a escuchar ruidos, voces y no sabía qué onda, ¿no? Entonces, igual fue a partir de que llevó las figurillas a la casa. Entonces, pues también se le ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de ellas. Eran pequeñas, como de la palma de la mano. Y no sé dónde, creo que las fue a dejar al cerro porque estaban diciendo, igual eso está conectado a Nos la dijo historia, tu mamá, ¿no? Que los dejó en el museo, ¿no? No, esa es otra. Ah. Los fue a llevar al cerro porque la creencia es de que lo que te encuentras en el cerro es del cerro, no te lo puedes llevar. Entonces tal vez esto de que escucharan voces, se movieran las figuritas o que se movieran las cosas,
era como que parte de que no pertenecen estas figuras acá, pertenecen a otro lugar, regrésalas, ¿no? Entonces era como ese intercambio, rito, así como de esto no pertenece aquí, devuélvelo de donde lo tomaste, ¿no? Y después cuenta que se encontró una figura mucho más grande, que esa sí era como del tamaño de una laptop, algo así, que creo que era como una deidad. Y esa sí fue y la donó a un museo de ahí de Jico. De hecho, le dieron una carta de agradecimiento por haber donado esa gran figura. Y también creo que un año después, hicieron justo en el museo un calendario. O sea, un calendario normal, ¿no? Así como el de la carnicería. Ajá, sí. Y el personaje principal del calendario, que era la figura que le había donado. Órale, ¿y no saben qué deidad era? No. Okay. Si vamos después de la pandemia con mi abuelito, seguro lo tiene. Okay. Porque también tiene fotografías de las figurillas. Entonces ahí se lo pedimos para que lo veamos. Está bien. Bueno, pues vamos a escuchar una historia más. Pues mi papá alguna vez nos contaba que él siendo chofer, fue chofer mucho tiempo durante su vida. En alguna ocasión fue chofer de una camioneta de carga. Entonces que transitando por la carretera cercana a un cruce de peatones en donde hay un puente y un semáforo, pues él tenía el semáforo en verde e iba transitando cuando de repente por su lado derecho se atraviesa una mujer de avanzada edad, pero con la cabeza cubierta por un rebozo. No se veía la cara, solo se veía que era una mujer muy delgada, de cuerpo bajito o de estatura bajita, pero se atravesó sin más ni más. El semáforo estaba en verde, todos estaban transitando, entonces mi papá creía que la iba a atropellar porque se le atravesó. Entonces él al manobrear para no arrollarla, pues iba a chocar contra la base del puente que está en ese crucero. Entonces, pues en sus reflejos logró librar también la base del puente y se detiene un poco más adelante. Para esto mi papá no iba solo, iba con su acompañante, con su chalán. Mi papá voltea a ver al chalán, que está súper asustado, súper blanco por, obviamente, el susto de no saber si vas a arrollar a la señora o te vas a estampar contra la base del puente. Y mi papá lo primero que hace es preguntarle, ¿la viste? Y voltea a su chalán y le dice, sí la vi. Entonces ambos se bajan de la camioneta y comienzan a buscar a la señora, pues obviamente después de haber visto el desmadre que causó, pues por lógica te detienes y pides disculpas o algo por el estilo, pero la señora no estaba. Entonces ambos se quedan viendo y mi papá le pregunta, ¿le viste la cara? Y su chalán le responde, no le vi la cara. Entonces pues ambos llegaron a la conclusión de que quizá era la muerte dándoles un aviso, ¿no? De estén alerta, tengan cuidado, algo puede pasarles. La niña, la patrona, la gran señora Jenny Rivera se queda pendeja. Amo las historias de carretera. Creo que no hay nada más tenebroso que viajar de carretera en la noche y sobre todo cuando estás solo. No, Dios mío. Es horrible. Y no, o sea, más allá de los fantasmas, es como de que me salga un animal, que me salga un vivo y me quiera robar, o me salga un carro. No, pero que te salga la muerte. No, o sea, la muerte es simbólica, no la figurada, porque son muy feas también las muertes de carretera, ¿no? Sí, es horrible. Bueno, ustedes ya escucharon el capítulo donde Karen nos cuenta sobre su papá, escúchenlo si no lo han escuchado. Pero yo amaba quedarme a platicar con Karen. A veces nos quedábamos platicando hasta las 3 de la mañana, porque su papá tenía un de historias que nos contaba siempre que nos quedábamos platicando allá, que la verdad se los digo, no sé cómo le hacía para salir a las 3 de la mañana de su casa. A veces ellos me traían, pero habían otras veces que no. Y no sé de dónde sacaba yo valentía para subir el cerro después de esas historias. Sí, más porque ahorita ya oscurece a las 6 de la tarde y Rafael ya quiere cerrar con llave todo y ya no quiere salir por nada del mundo. Yo ya soy un señor y además como el Coco está allá afuera con el coronavirus básicamente, entonces no, mejor aquí, gracias.
¿Puedo contar una historia de carretera? Sí, cuenta una y ahorita yo cuento una que, según yo recuerdo, también me contó el papá de Karen. Bueno, esta me la contó una amiga de la preparatoria y prácticamente es igual, casi igual. Su tío trabajaba manejando autobuses, esos como OCC y ADO. Sí es OCC, ¿no? El que estuvo en Colón. Uno de esos. Bueno, es algo así, y ADO, ¿no? Entonces era como turístico dentro de la República Mexicana. Entonces cuenta, no sé bien cómo estuvo, no sé cómo operen los camiones, pero cuenta que una vez terminando su ruta, él iba sobre la carretera solo. O sea, ya no había nadie, había dejado todo, como toda la gente en una parada, o todas las personas habían bajado en una parada antes de llegar a la última, y entonces él iba sobre la carretera y ya iba con el camioncito solo. En la mitad del camino se le aparece una señora de la nada, no logra frenar y siente que se la lleva, pero ese sentimiento de arrollarla, sí sintió el golpe de las llantas y todo. Entonces frenó de inmediato, se baja del autobús para socorrer a la mujer, para ver qué estaba pasando. Él ya con la idea de no, la maté, voy a ver qué está pasando, baja con la linterna, no ve sangre al frente del camión, va a la parte de atrás, no ve nada, va con la linterna abajo de su autobús, no hay nada. Está caminando por los lugares al lado pensando que no, pues si no la arrollé puede que la haya empujado, ¿no? Entonces vamos a revisar todo y no encuentra nada. Entonces está como ese conflicto moral de ¿qué hago? Me voy. Me espero, me voy, ¿no? Entonces él decide irse, agarra su camión y parte. Minutos después de que se va, empieza a escuchar sonidos en la parte trasera, como proveniendo del baño del camión. Entonces él se saca de onda porque dijo, pues ya dejé a todo el pasaje en la parada. Era una parejita que se quedó besando. Se quedó atrapada en el baño. Si ya dejé todos en la parada porque estoy escuchando que hay alguien adentro, ¿no? Ajá. Entonces voy a rectificar que pues igual alguien se quedó dormido y no se pudo bajar y tengo que ir a despertarlo, ¿no? Entonces el señor prende, no creo que no prendió todas, pero prende parte de las luces del autobús, dirige la mirada hacia el fondo y es la señora, adentro estaba la señora que acaba de arrollar. No manches, ¿y entonces luego? Se bajó y hasta ahí sé que se bajó y huyó, no sé si pidió ayuda en medio de la carretera, si tomó valor y volvió al camión y se lo llevó, o sea, eso sí ya lo desconozco. No manches, qué miedo. Qué miedo que se te aparezca ahí alguien. No, es que ¿sabes? El problema con las carreteras es que ¿para dónde huyes? O sea, el mismo que estás atrapado en el mismo camino. Luego, si es de noche, o sea, para que luego pase alguien cerca de ti. Exacto. No. Y justo antes de que cuentes esta historia del papá de Karen, un amigo, cuando iba a la universidad en la mañana, iba por mi hermana y por mí, o sea, como que nos daba ride, pasaba por nosotras y nos llevaba a la escuela. Entonces cuenta una vez que iba manejando y justo a una calle antes de llegar a mi casa, de llegar por nosotras, dice que vio caminando una señora con su bebé. O sea, iban caminando sobre la calle, no en la banqueta. Entonces él como que estaba atento de que, pues esta señora que se sube a la banqueta, ¿no? Pero bueno, ok, le voy a dar espacio para que siga caminando por el asfalto y yo, sin ningún problema, ¿no? Ya estoy llegando, no tengo prisa ni nada. Pero justo cuando iba llegando enfrente de él, la señora lo volteó a ver y se la aventó con todo el niño al carro. No manches, qué terror. terror. Para suicidarse, se la aventó y él solamente lo que hizo fue frenar en seco. Y igual pasó lo mismo, no la encontró. ¿Y luego no la vio atrás? No la vio, no, ya no la vio. O sea, ni siquiera la arrolló, no la tocó. Y no la tenía enfrente, no la tenía atrás, no tenía a un lado, nada. Y entonces estaba temblando y llegó así a mi casa. No manches, qué miedo. Es uno de esos espectros, ¿no? Que dicen que, la gente que cree en estas cosas que dice que es como energía guardada en la memoria del lugar, ¿no? Que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Como un GIF. Como un loop, que eso está bien feo, ¿no? Sí, como un GIF fantasmal. Bueno, pues yo les voy a contar la historia. Según yo, nos la contó el papá de Karen. Ya después ella, me imagino que si lo escucha nos dirá si sí fue así o no. Y también se las voy a contar muy breve porque no recuerdo detalles. Pero recuerdo que nos contó que no sé si él o algún familiar
era trailero o algún tipo de camionero. El chiste es que estaba viajando en en la carretera y en algún punto de no sé qué carretera del país hay como un lugar donde, digamos, hacen parada diferentes camiones para pasar la noche, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en esa noche, pues pararon esos camiones, ¿no? Hicieron como su campamento, tenían una fogata y de pronto empezaron a escuchar gruñidos de perro, ¿no? Y entonces veían un perro grande, negro, 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 que los estaba acechando y que los quería atacar, ¿no? Y bueno, la verdad ya no recuerdo qué pasa, ya no recuerdo bien qué pasa, si lo enfrentaron o no, pero recuerdo que habían llegado como a la conclusión de que era un nahual, ¿no? Que era un nahual el que los estaba acechando y que bueno, pues quería ahí como, no sé, hacerles daño. Para las personas que nos escuchan, que son de otro país, un nahual es un tipo de brujo, hechicero, que puede cambiar de forma, ¿no? En Game of Thrones sería un cambiapieles y en Harry Potter sería un animago, sí, ¿no? Y que es básicamente eso, ¿no? O sea, hace un pacto con el diablo para poder cambiar de forma. Y se convierte en un perro usualmente, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo esa historia que me gustaba mucho. Seguramente Karen tiene más detalles si es que se la sabe. Y si no, pues era una de las historias que más me causaban ese miedillo, ¿no? Y pues bueno, ya estamos llegando al final del podcast, de esta primera parte de este especial de terror. Vamos a ir con la última historia del episodio, pero bueno, recuerden que la semana próxima tenemos todavía un montón más. Mi papá es de Guanajuato, de un pueblo que se llama Ocampo, Guanajuato, que está en las orillas, pegado me parece con Aguascalientes. Mi papá viene de una familia humilde. Su papá se llamaba Mercedes, su mamá se llamaba Virginia. Y pues mi abuelo se dedicaba, era capataz de una hacienda. Mi abuela era ama de casa, tal cual. Y además era la tercera esposa de mi abuelo. Mi abuelo, lamentablemente, sus dos primeras esposas fallecieron. No recuerdo, mi papá sí me contó de que habían fallecido, pero la verdad es que ahorita no lo recuerdo. Y pues mi papá resultó ser el mayor de ese grupo de hermanos. Tiene dos hermanos mayores de sus dos anteriores matrimonios. Y de este matrimonio con mi abuela Virginia, pues mi papá es la cabeza. Y después de él vinieron varios hermanos y hermanas. ¿Sale? Cuando mi papá tenía, me parece que eran 8 años, mi abuelo lo metió a una escuela privada. A pesar de que era capataz de escuela y que había como ciertas limitaciones o recursos en la casa, mi abuelo, que era una persona con una calidad y personalidad diferente al estereotipo en aquel entonces de padre, era una persona muy cariñosa, muy amorosa y que buscaba que su hijo mayor pues tuviera una mejor educación para que fuera como pues tuviera una suerte diferente, un futuro diferente al que tiene mi abuelo. Entonces lo mete a una escuela de monjas en el pueblo, ahí en Ocampo, donde él estuvo en los primeros años de primaria. Y a la edad de 8 años, mi papá, aburrido de la escuela, pues de repente decide irse de pinta. Y pues lo que más le gustaba cuando se iba de pinta era irse a nadar a las presas, ir a caminar pues cerca de la escuela, que es donde está como una zona bastante agradable. Lo que cuenta mi papá, que había, pues estaba la presita y había como muchos árboles en donde descansar. Entonces pues, le gustaba ir a estar como en el lugar abierto, porque para él consideraba que la escuela no era el lugar para él. Lo que le gustaba a él era
estar como siempre en estos lugares abiertos, espacios naturales, estando en el campo. Entonces un día que se va de pinta mi papá, corre con la mala suerte de que mi abuelo lo alcanza a ver a la distancia. Pues dice, si es Antonio, se acerca, le dice, venga para acá, mijo. Mi papá no accede, entonces entre estira y afloja, mi abuelo diciéndole, véngase, mijo, que se puede ahogar, sálgase de ahí. Mi papá confía, le da la mano, y mi papá, pues como por buen castigo, mi abuelo como buen castigo, pues le dio unos buenos, eh, no se me fuerte la palabra, no eran latigazos porque no tenía un látigo, pero un golpe con una varita especial. Se me fue el nombre de la palabra, pero bueno, le dio unos golpecillos en el cuerpo mojado, lo cual dice mi papá que le dolió hasta el alma, y además obviamente pues el castigo de su papá, porque mi abuelo no acostumbraba a golpearlos ni a gritarles. O sea, lo que cuentan mis tíos y mi papá es que nada, pues muy diferente en ese sentido como era su crianza de mi abuelo. La dura en la familia era mi abuela. Entonces, pues mi abuelo se sintió decepcionado, lo sacó inmediatamente de la escuela y lo puso a trabajar con él en el campo. Un día le dice a mi papá, estando en el campo, que se quedaba él a cargo de cuidar a los animales. Llevaban varias vacas y borregos con ellos para que pudieran pastorear y tomar agua como en unas represas. Mi papá estaba tranquilo, estaba cuidando los animales cuando mi abuelo se queda dormido abajo de un árbol. Estaban ahí los dos juntos, cuando de repente mi papá dice que vio a mi abuelo levitar. Estaba volando, porque dice mi papá que no había nada debajo de él y que pensó que estaba soñando, pero no, estaba levitando, no muy alto del suelo, pero estaba encima del pasto. No estaba, su cabeza no estaba recargada en ningún lugar. Y de repente, pues mi papá despertó a mi abuelo, y mi abuelo espantado le preguntó a mi papá que qué había visto. Pues mi papá le explicó que lo había visto levantándose, que estaba levitando. Entonces mi abuelo se quedó muy preocupado, le dijo, no te preocupes, esto es normal, esto no pasa nada. Pasó, regresaron a la casa, mi abuelo estaba platicando con mi abuela en la cocina. Entonces mi papá fue hacia atrás donde estaba con el establo y se puso a escuchar por unos agujeritos que daban hacia la cocina, y escuchó cuando mi abuelo le estaba contando a mi abuela que lo que había visto mi papá. Le dijo mi abuelo a mi abuela, pues es que Antonio me vio levitar, pero es que el muerto estaba hablando conmigo y me volvió a decir lo de siempre, que sacara el dinero. Y mi papá se sorprendió de lo que estaba escuchando. Esta misma versión me la contó mi abuela cuando yo estaba chica. Tendría yo también como unos 10 años cuando me la contó mi abuelita, y era muy parecida a la versión de mi papá, lo cual a mí me sorprendía, porque cuenta mi abuela que mi abuelo pues escuchaba, hablaba con un muerto. Un muerto es el que le hablaba en sueños, en despierto, lo buscaba constantemente y siempre le decía lo mismo, que lo buscara en cierto lugar y que sacara su cuerpo, y que donde encontrara su cuerpo iba a encontrar un tesoro muy grande. Entonces, lo único que el tesoro iba a ser para él y para su familia. Lo único que tenía que hacer era sacar el cuerpo y llevarlo a un panteón para que su alma descansara. Es lo que siempre le decía ese muerto. Pero mi papá, cuando escucha esa versión, regresando a la historia que me cuenta mi papá, pues se sacaba de onda. Le tocó ver un par de cosas parecidas, nada extraordinario más. Lo más extraordinario que le había tocado ver era mi papá levitar. Y pues sacado de onda con eso, mi papá pues pasó. Se le hizo algo como que ya común o habitual, o se hizo la idea. Después de un tiempo, no pasó mucho tiempo cuando lamentablemente mi abuelo fallece, se cae de un caballo, se lastima en un costado,
y pues no duró más de 24 horas cuando falleció de un golpe interno. Lo que dice mi abuela, que eso no me lo contó mi papá, me lo contó mi abuela, que ese día que iban todos, cuando se cayó mi abuelo del caballo, que había estado hablando con el muerto y que no lo dejaba en paz, que le había dicho el muerto que si le había dado un ultimátum, que si no sacaba su cuerpo, él se lo iba a llevar por no haberle hecho caso. Pues entonces mi abuela le echó la culpa al muerto de que pues él no había cooperado con él para sacarlo. Años después, mi papá, un día que regresa al rancho, se emborracha con sus compadres, con sus amigos de la infancia, y cargado de tequila, de valor y hasta de inocencia, decide ir a buscar a ese muerto para reclamarle porque se había llevado a su papá. Entonces va hacia un lugar, a un campo donde se supone que por ahí debería estar el cuerpo del muerto. Y dice mi papá que tomando tequila y agarrando valor, pues empezó a gritar de la nada, cuando de repente salió un puerco con ojos brillantes, que cabe mencionar y recalco que como mi papá estaba bien borracho, no podemos dar como fe de todos los hechos, aunque mi mamá estaba con él, mi mamá se había quedado en el coche esperando que él pues pueda hacer lo que tenía que hacer. Entonces empezó a gritar mi papá al puerco, que pensando que era una representación del muerto, y este puerco con espinas, como lo representa mi papá, le empezó a perseguir. Entonces mi papá, como pudo, aventó la botella, salió corriendo y se subió al coche y se fue. Se fue de ahí. Ahí no acaba la historia. Pero eso es lo que mi papá, la versión que cuenta mi papá. Esta es una de las que más me ha gustado porque, o sea, tiene todo. Yo le dije a Mayra, Mayra, muchas gracias por compartirnos esta historia. En serio que la hemos disfrutado mucho. Y le dije a Mayra cuando la escuché que me parece una de esas películas mexicanas, ¿no? Me la imagino ahí, ya sabes, el ranchito, los Tipo caballos, Macario. todo, tipo Macario, está fantástica. Digo, está muy feo también, ¿no? Que tu abuelo muera por culpa de un fantasma necio, ¿no? Pero o sea, está padre como historia. Luego, es muy común también escuchar estas historias de fantasmas que protegen un tesoro, ¿no? Y recuerdo que alguna vez escuchamos algún podcast de terror donde nos contaban una historia similar y la gente decía, bueno, en esa historia, ¿no? Pasaba algo similar, que un fantasma se hacía presente para indicarle a alguien que sacara su cuerpo para darle un tesoro, y entonces llega un citadino a vivir a esa casa vieja, ¿no? Y está a punto de hacerle caso al fantasma cuando unos familiares que vivían en ese pueblo le decían, no, no lo hagas porque si lo haces tú vas a ocupar el lugar del muerto. No, es como una trampa. ¿No? ¿Tú habías escuchado alguna historia similar? No, pero no sé qué haces tú. O sea, es muy común estas historias de fantasmas, que es de yo, espíritu, te pido ayuda a ti, humano, ¿no? O sea, ¿qué se hace? ¿Sí le das ayuda o no? No sé, o sea, no sé qué es lo que pase, las solicitudes, ¿no? Pues mira, mi maestra del catolicismo, de la comunión, me habría dicho reza por él, préndele una veladora. Digo, por ejemplo, Karen nos contaba en el episodio también donde hablamos sobre arqueología y sobre la muerte, que independientemente de la cultura, de la religión, lo que sea, pues una vela simboliza la luz. Ujú. Y ella cuando desentierra algún cuerpo pues de estos que encuentran en los sitios arqueológicos, les prende una veladora, ¿no? Independientemente de las creencias, pues, ¿no? Al final es luz que le estás dando a alguien. Sí, claro. Y no sé si vas a terminar tu podcast, pero yo quiero terminar con una muy buena historia A ver. sobre la ayuda
y sobre la energía de los fantasmas. A ver, yo bueno, creo que ya sabes cuál es. Antes de que nos cuentes de que nos cuentes tu historia, quiero decirles que justo como dice May, al final, esta Mayra al final de su audio, esa historia no termina ahí, el resto de la historia la vamos a tener en el siguiente episodio, la próxima semana, para que se conecten y escuchen en qué termina la historia de este fantasma asesino. Y pues bueno, cuéntanos tu historia, Cari. Esto involucra la ciencia con las creencias de los espíritus, ¿no? Okay. Me la contó una compañera del trabajo hace un par de años sobre que a una de sus amigas le estaban espantando muy feo en su casa. Había comprado una casa, un departamento, y de repente escuchaba ruidos, voces, movían las cosas de su casa y estaba muy, muy espantada. No sabía qué hacer, lo mismo, ¿no? De si pasa esto, ¿a quién recurres, no? ¿A un religioso o a alguien que te sabe de brujería para descifrarlo, no? Entonces, lo que ella hizo fue pedirle ayuda a la persona más sabia que ella conocía en su entorno, ¿no? Que era su padre. Su papá era químico, o es químico, esperamos que siga vivo, siga ¿no? haciéndolo. Es químico, y le dijo a su papá, ¿sabes qué? Está pasando esto en mi casa, se están escuchando ruidos, me están moviendo las cosas, no estoy tranquila, creo que es un fantasma. Y su papá le dijo, ok, tú tranquila, yo mañana voy a la casa, no te preocupes. El señor llega al día siguiente a la casa y trae muchas, como soluciones y muchos polvitos, ¿no? Que tú dijeras, ay, ¿qué es eso? ¿Es magia? No, es química, amigos. Entonces los traía y empezó a esparcirlos con una probeta o algo así, empezó a hacer a pasear las fórmulas, ¿no? Entonces la hija como de, ¿qué estás haciendo? Y su papá le dijo, espérate, tú solo observa. Entonces el señor empezó a combinar todos los ingredientes que tenía, los polvos y las soluciones. Hacer su poción. Hizo su poción mágica y como que emanaba, no sé, un vapor, y con eso lo empezó a llevar por toda la casa, a todos los rincones. El señor terminó, no le dijo nada a su hija y me dice, si sigue pasando algo, me avisas y ya me voy, ¿no? Sin dar explicaciones. Pasaron los días, las noches, y la chica ya nunca encontró ni escuchó nada, no movieron las cosas. Entonces fue como es momento de decirle a mi papá qué clase de brujería es esta. Entonces le dijo a tu papá, ¿qué hiciste? Que ya, o sea, realmente ya no estoy sintiendo nada, ya no se escuchan ruidos, ya no se mueven las cosas. Y el papá le dijo, Science, bitch. Exacto, es lo que iba a decir, me quitaste mi frase. El padre le dijo, Science, bitch. El papá explicó que pues todos somos energía, ¿no? El universo, las plantas, los animales, las nosotros estrellas mismos somos energía. Entonces cuando morimos, esa energía se disipa en el ambiente y nos vamos, ¿no? Es como esta parte de que el alma, podría así decirlo, ¿no? Regresamos a la fuente madre de energía del universo. Nos conectamos con el universo y somos parte de él otra vez, ¿no? Entonces dice que hay veces que hay muertes tan violentas o tan rápidas que esa energía, la energía de nuestro cuerpo sigue como aglomerada, sigue encapsulada y no se puede disipar. Y entonces lo que decía él, que es lo que conocemos como fantasmas, que tal vez no es como tal un espíritu o algo que te quiera hacer malo, sino que es la energía de un ser vivo que no pudo disiparse en el ambiente al momento de fallecer. Entonces, como la huella de carbono, como... Ajá, todo eso, ¿no? Eso, o sea, es como una explicación muy científica de lo que muchos creían que es el alma, ¿no? O sea, como de, wow, pues sí, todos somos energía. Está padre, digo, no sé si tenga argumentos científicos para hacerlo un hecho, pero está padre entenderlo así, pues, ¿no? Entonces, él explicaba a su hija que lo que hizo fue juntar soluciones que ayudaban a que la energía, no la energía de un ser vivo, por así decirlo, sino como la energía en general de cualquier cuerpo, como que la disipaba, como que quitaba ese conjunto de energía y la disolvía. Entonces dice que lo que hizo fue una fórmula química para quitar esa energía, para disiparla. ¿Dónde la venden? Porque si empieza a sonar algo en la noche, mira, así, y listo. Entonces, prácticamente lo que hizo fue wow. Disipar una energía de un ser que había muerto, que tal vez había llegado ahí por casualidad o estaba ahí encerrada. Ay, escuchen, están los perros ladrando. Ya empezaron los perros.
Eso es normal aquí porque son como una familia de perritos y de repente uno llora y todos empiezan a llorar y es diario. Saludos a mis primos y sus perros, si es que están escuchando este podcast. Deben saber que todas las noches nos espantan sus perros. Y en el día también porque empiezan a llorar. Así. No es solo de las noches. Bueno, pero no, son perritos, no es su culpa. No, es su instinto. Es su instinto. Ya se callaron. ¿Qué tal que si ahorita escuchamos un lamento como en la historia de Yuriko, ya valimos. Yo ya termino este podcast y adiós. Se va la luz. ¡Ay, no! Dale. Pero bueno, entonces conclusión, o sea, lo que el padre de esta chica decía, que todo es, pues todo se puede explicar de alguna forma con la ciencia. Somos energía y cuando morimos esa energía va de regreso a esparcirse por el universo, pero a veces no logra pasar eso y necesita ayuda. Tal vez se puede manifestar para los religiosos o los creyentes, puede ser ayuda a partir de una vela. Y para, digamos, en este caso él fue esa ayuda a partir de una fórmula química para que esa energía se disipe. Ok. Fin. Oye, pero a ver, señorita ciencia, entre creer y no creer, ¿tú qué piensas en fantasmas? Porque además, o sea, vienes ahora sí muy científica y muy todo, pero bien que te la pasas escuchando tus historias de terror. Es que es parte del... O sea... Pero, son cosas... o sea, y ahorita ya no estamos hablando de si es real o no. Ajá. Estamos hablando de creencias. Entre creer y no creer, ¿tú crees? No creo. Ay. Me es difícil creerlo. ¿Y por qué entonces no quieres seguir grabando hasta la medianoche? Ay, porque ya tengo sueño, quiero ver la televisión. Estuve trabajando todo el día y tengo hambre. Ok, ya nos vamos porque aquí mis ojos dice que la estoy esclavizando a platicar con ustedes, pero espero que hayan disfrutado estas historias tanto como nosotros. De nuevo le agradezco mucho a todos los que pues nos compartieron sus historias. Faltan más que las vamos a escuchar la siguiente semana, pero bueno, antes de irnos quiero agradecerle a Yuriko, a Mari Carmen, a mi hermana Yasmín, a Karen, a Mayra, a María Magdalena, que todavía no aparece su historia, esa es una historia de hospital, va a salir la siguiente semana. A Andrea también le quiero agradecer que sale la siguiente semana, a Mariel también sale la siguiente semana, Ana también, gracias por tu historia, y a mi suegro Isaac. Gracias a todos por sus historias, por habernos compartido pues estas historias de fantasmas y de aparecidos. Yo las disfruté mucho, espero que ustedes también. Y bueno, antes de que nos vayamos, Cari, la pregunta obligada. ¿Qué canción te gustaría poner en la playlist para festejar el Día de Muertos? Pues como ahorita fue historias de fantasmas, tal vez sería, es que no sé cómo se llama, la canción de Beetlejuice. ¿De Beetlejuice? Ah, perfecto. Sí, es calipso el género, pero no me acuerdo cómo se llama. Esa canción es perfecta. Perfecto. Esos espíritus que viven en las casas. Está muy bien. Bueno, vamos a poner la canción de Beetlejuice. De nuevo, gracias, Cari, por acompañarme a hostear, a platicar estas historias que nos compartieron. Gracias a ustedes que nos compartieron las historias. Y gracias también a ustedes que están escuchando este podcast. En serio, muchas gracias por darle play a La Última Noche del Mundo. Acuérdense que pueden escuchar la playlist que hacemos con cada episodio en el link de la bio. Estamos en Instagram y ya también tenemos Facebook. Y bueno, en los dos nos pueden encontrar como @ultimanochemundo. Les recuerdo también que se suscriban a Spotify, a YouTube. Y bueno, déjenme en los comentarios si ustedes quieren pues alguna historia que tengan de fantasmas, de brujas, de aparecidos, de críptidos, lo que ustedes quieran. Ahí nosotros lo vamos a leer, lo vamos a escuchar. Y si les gustó este episodio, pues en el futuro podemos hacer un poquito más con las historias que ustedes nos compartan. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Si les gustó este contenido, compártanlo, denle amor. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana para platicar más sobre estas historias de terror. Feliz Día de Muertos. Feliz Día de Muertos. Pongan sus ofrendas. Pongan sus ofrendas. A los perros también. Y a los gatos. Si no, mamá Coco no va a poder venir a tomar su chocolate. Recuérdame. Y bueno, saludos a mi abuelito. Te quiero. Saludos, y te extraño. Saludos a todos los que perdimos este año. Los amamos a todos. Los amamos. Gracias por toda la luz que nos dieron en la vida. Y nos vemos. Nos vemos.